Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Jocelyn Rosario Galván Medrano, estudiante de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión tendremos el agrado y el honor de presentarles la obra literaria El Tungsteno, una de las obras más reconocidas y valoradas del gran poeta peruano César Vallejo Mendoza. Antes de iniciar, les compartiremos algunos aspectos de su vida y obra de este poeta peruano. César Abraham Vallejo Mendoza era el 10º hijo. Nació el 16 de marzo de 1892. Conocido por ser de origen mestizo, indígena, español y católico, al igual que su progenitor Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. Debido a que a su familia le obligaban a ser religioso, César Vallejo Mendoza tomó la decisión de matricularse en la Universidad Nacional, cuya ubicación es dada en Trujillo a los 18 años. A mediados de sus estudios literarios se encontraba pasando por una crisis por la falta económica, por lo que decidió dejar sus estudios, al igual que la pronta carrera de medicina que decidió ejercer más adelante. Después de estos incontables fracasos, volvió a retomar su carrera literaria, logrando así que en 1915 obtuviera su titulación. A partir de ahí, comenzó la búsqueda de nuevas experiencias, donde Vallejo se fue a París en 1923, obteniendo labores en varios medios latinoamericanos, llegando así a conocer a la mujer que lo acompañó de por vida, Georgette Filiat. Siguió dedicándose a la escritura durante estos años. Fue creada la obra El Tungsteno. El autor comenzó a sentirse enfermo en marzo de 1938 y fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y murió de malaria un 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años. Su cuerpo descansa en el cementerio de Montparnasse en París. La señora Georgette relata que la obra fue escrita en el año 1931, motivado nuestro poeta por la editorial Zenit en Madrid. Aceptó la propuesta de escribir una novela proletaria. El Tungsteno existe por un evidente propósito social, ya que nos relata la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la explotación de los indígenas y el abuso de estos que cometieron en contra de los mineros. Igualmente, la explotación inhumana hacia ellos. César Vallejo acusa a sí mismo a la clase burguesa, la que también se presentaba para abusar de su poder, como las autoridades y personas adineradas. Pecado mortal y secular de los dirigentes a través de su historia que continúa hasta el día de hoy. Gracias. El Tungsteno fue escrito en Madrid, según contó su viuda, en solo 3 semanas, aunque probablemente algunos fragmentos habrían sido redactados mucho antes, cuando vivía en Perú. En España fue testigo de la caída de la monarquía y de la proclamación de la República, con la que se comprometió. Frecuentó a los escritores españoles de la época, entre ellos Unamuno, García Lorca, Alberti, Gerardo Diego y Bergamín. Falleció en París en 1938. El Tungsteno es sin duda la novela más relevante de César Vallejo. En este volumen se incluye además su cuento más célebre, Acoyunque. A continuación, narraremos la novela El Tungsteno, que es una historia impresionante que nos relata de que los indios eran explotados en la mina por los gringos millonarios que habían llegado a ese lugar. En el capítulo 1 nos encontramos que la empresa que se encontraba en Nueva York dispuso la gerencia dar comienzo a la extracción de minerales en la mina de Quivilca. No era fácil encontrar mano de obra cercana, por lo que obviamente la empresa estaba obligada a llevar desde lejanas aldeas y poblaciones rurales grupos para el trabajo en la mina. El dinero empezó a circular deliberadamente, aumentando el comercio y las operaciones económicas iban en ascenso. Incluso hasta la manera de vestir había cambiado. Esta situación no se había visto antes. Todos quedaban sorprendidos por la circulación de dinero que había.
Cuando llegaron a la mina, llegó primero el gerente, Mr. Tate, luego el subgerente, Weiss. Después llegó el cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, el comisario Baldassari y el agrimensor Leónidas Benítez. Al llegar, ellos se quedaron cerca a una cabaña de indígenas. Los mineros encontraron apoyo en los Horas, porque de lo contrario hubiera fracasado la empresa sin su intervención. Ellos cedían sus granos y más, sin recibir remuneración a cambio, con tal de ellos estar felices y tranquilos. Lo daban todo. Como les decía, daban sus granos, sus ganados, entre otras cosas. José Marino y otros habían puesto el ojo en los terrenos porque se dieron cuenta que los Horas eran gentes muy tranquilas, gente sin malicia, y ellos trataban de aprovecharse, por lo que trataban de dar los intercambios de sus productos por sus terrenos. Marino les hacía obviamente el intercambio de una manera maliciosa. De esta misma forma, el comerciante se aprovechaba de los sembríos de los Horas. Con el tiempo, Marino se iría por unos días de la mina, tanto así que realizó una reunión en su bazar con sus jefes y el comisario. Entre juego y juego apostaron a Graciela, que ella era llamada la Rosada. Obviamente ella era la querida de Marino. Y al hacer la apuesta, trataron de hacer de que el comisario estuviera con él. La trajeron con muchos engaños. Después de embriagarla, todos abusaron de ella en la oscuridad por orden jerárquico, ya que se encontraban ahí el gerente, el subgerente y demás, a tal punto de llegar a matarla. Ellos, asustados al saber de lo que habían hecho, llevaron a Graciela a su casa para que sus hermanas al amanecer la encontraran muerta y creyeran que había sido una muerte natural. Sin embargo, grande fue la sorpresa que la habían visto a Graciela en el bazar, embriagándose con ellos. Entonces se rumoreaba de que la habían matado. Las hermanas de Graciela fueron donde el comisario para hacer el reclamo y él no les hizo caso. Fueron también donde el jefe Weiss y tampoco les hizo caso, obviamente porque ellos sabían la crueldad que habían realizado con ella. Marino, al no tener cargo de conciencia, viajó según lo planificado. José Marino, junto con su hermano Mateo, tenían su negocio llamado Marino Hermanos. Tenían bazares en Colca y Quivilca. El otro era de enlace para peones de Mining Society, lo cual estaba enriqueciéndolos. Mr. Talc pidió más peones para las minas, las cuales fueron 100 hombres más, dado a la gran demanda del Reino Unido, ya que necesitaban el mineral para la guerra. Al día siguiente, el subprefecto mandó a llamar a Marino y le ofreció 15 indios para que trabajaran en la mina de Mr. Talc. Marino le rogó que le diera 5 más y él aceptó. Entonces, de los 40 detenidos en la noche de ese mismo día, previa selección de los más humildes e ignorantes, sacaron 20 indios de la cárcel, de 3 en 3, sin que ellos supieran el porqué de la liberación. En Quivilca se reunieron Juanca, Leónidas, el apuntador y ex amante de la finada Gabriela. Expresaron las injusticias que se cometen en contra de los indios por parte de los ricos de la empresa minera Minden Society. En su plática llegaron a la conclusión de que los obreros deberían asumir el gobierno. Pero la situación continúa cuando Juanca propone una revolución en contra de los adinerados del gobierno. Luego de la reunión, Leónidas y Juanca se retiran sigilosamente. El apuntador se quedó en el rancho pensando en la revolución y también recordando a su amante Gabriela y se echó a llorar.
El fin de este proyecto es el promover de una manera creativa el valor de la obra de César Vallejo, puesto que nuestro trabajo complementa el descubrimiento con César Vallejo. Este fusiona música, imágenes, relatos de este mismo, que permitirá a los jóvenes acceder a la información importante y educadora sobre la literatura peruana. Por otro lado, también difundiremos esta obra por medio de las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram, ya que son las plataformas que más usan los adolescentes, jóvenes y adultos, logrando así que de esta manera demos a conocer la calidad de enseñanza que nos brinda la obra El Tuncoseno, por medio de sus páginas escritas, donde de alguna u otra forma nos invita a reflexionar como país, siendo más justos, solidarios y valientes. Es importante recalcar el valor de la valentía que presentaron algunos de los personajes de la obra. El autor nos enseña un país lleno de excesos y las injusticias que vivían en ese entonces, la gente que menos tienen. Por ello debemos ser empáticos ante nuestros prójimos y ser justos ante los demás, ya que todos somos iguales.